Que sea un buen día para cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas. Qué gusto saludarles desde este espacio de las Guarmis. Quiero contarles que por acá nos estamos alistando. Hoy va a ser un día especial para el equipo de Radio Pichincha, que va a sumar un nuevo miembro a esta familia. Así es que si quieren saber de qué se trata, de quién se trata, pues estén pendientes a lo largo de nuestra programación y a través de nuestras redes sociales. De momento, yo les insto a sumarse a nuestra transmisión en directo en www.radiopichincha.com y en Radio Pichincha Multimedia, nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos planteada una pregunta para ustedes en esta mañana, queridos amigos, amigas, así es que pueden contestarla. ¿Usted está de acuerdo en cambiar todo el gabinete del presidente Daniel Noboa? ¿Sí o no? Responda, y si quiere déjenos un mensajito que lo podamos leer, que lo podamos trasladar a nuestra audiencia. Si lo va a escribir, escríbalo bien, porque luego a mí me ponen en problemas al tratar de interpretar lo que quieren decir, pero exprésese, querido amigo, amiga. Recuerde que también tenemos nuestro chat de las Guarmis, donde pueden comunicarse, y nos da muchísimo gusto acompañarles en esta mañana. Son las 9:07. Tiempo de repasar la información y los temas que nos convocan. Los ecuatorianos pues rechazaron las 4 preguntas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa en el referéndum y la consulta popular 2025. Veamos el video que resume ya los resultados que se dieron a conocer con mayores datos el día de ayer. El 16 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa sufrió un revés electoral. Los ecuatorianos rechazaron las 4 preguntas planteadas en el referéndum y la consulta popular, con las que se buscaba instalar bases militares extranjeras, eliminar la financiación estatal de los partidos políticos y reducir el número de asambleístas. Pero fueron aún más contundentes sobre la pregunta que daba un cheque en blanco a Noboa para reescribir una nueva constitución. Incluso el rechazo se evidenció en su lugar de residencia, la provincia de Santa Elena. Allí, con prácticamente el 100% de las actas escrutadas, la opción no se impuso en las 4 preguntas con más del 60%. Y en la parroquia de Manglar Alto, la propuesta por el no ganó en las 4 preguntas. Aquí, la esposa del presidente Noboa, Lavinia Balbonesi, pretendía construir el proyecto inmobiliario ECO bajo el paraguas de la empresa Binacin S.A. El referéndum y la consulta, impulsados por Noboa, se convirtieron en un termómetro de su gestión, pero con un resultado adverso, que ni él ni su gobierno se esperaban. Lee la nota completa en radiopichincha.com. Bueno, ahí estaban los resultados y un poco estábamos repasando esa información que ya es de conocimiento público. Sin embargo, pues las cifras, los datos están ahí. Ayer dialogábamos con representantes de organizaciones de derechos humanos, nos daban su opinión sobre lo que implica pues en materia de derechos humanos y el mensaje que también se da desde la ciudadanía, y básicamente es el siguiente: es un mensaje al poder. No estamos dispuestos a ceder derechos, no estamos dispuestos a negociar derechos en las urnas, eso no se consulta, eso pues debe protegerse más bien, ¿no? Así es que ahí varias voces nos han hablado sobre lo que implica en materia de derechos humanos este mensaje. La salud no podía ponerse en riesgo, por ejemplo, había una alerta por una posible privatización. Ese mensaje, Verónica Chávez del colectivo Reacción nos daba ese mensaje. David Fajardo del Cabildo por el Agua de Cuenca y de Yasunidos también, él hablaba de que el resultado pone en manifiesto que en el Ecuador hay una gran confianza en el sistema de derechos humanos y en la necesidad de proteger el Estado constitucional, es decir, proteger el Estado social frente a la idea de un Estado mínimo, ¿no? Así es que la gente está muy dispuesta a defender los derechos de la naturaleza. Ecuador fue el primer país en reconocerlos y hoy son parte del derecho internacional. Esta conciencia movilizó muchísimo el voto por el no, fue lo que nos dijo, nos explicó un poco esta visión. También hablábamos con Angie Toatpanta del Centro de Investigación y Defensa del Derecho del Trabajo. Para la abogada laboralista también el no fue una defensa directa del trabajo digno y de la seguridad social pública. Con los resultados hemos sido claros en decirle que no solamente a Noboa, sino a la clase empresarial que buscaba una constituyente a su medida, trabajo por horas, tercerización amplia, reducción de derechos
derechos sindicales. Toapanta explica que de haberse aprobado una constituyente, la nueva constitución habría permitido cambios profundos para favorecer intereses privados y debilitar derechos laborales históricos. También se frenó el intento de hacer de la seguridad social un negocio fusionando el seguro de salud del IES con el Ministerio de Salud. El voto mayoritario, sostiene, dejó en evidencia que existe un consenso social en que la seguridad social debe ser pública, gratuita, universal, que el trabajo debe ser digno y la sindicalización debe ser un derecho también para todas las personas. Los gobiernos no han querido garantizarlo, pero la demanda está ahí, nos dijo Angie Toapanta, y también Vivian Hidrobo pues nos hablaba de que fue una respuesta a la fuerte represión en el marco del paro nacional, ¿no? La gente dijo que no tolera violaciones de derechos humanos como las cometidas durante el paro, ni el discurso de que los manifestantes indígenas son terroristas. La votación en provincias como Imbaburo es un estate quieto. El presidente nos dijo Vivian, estos anuncios también como cuestionar los derechos de la naturaleza, plantear que el Ecuador es un país o el único país donde hay décimos, por ejemplo, que fue algo que se manifestó, además de proponer la unificación del sistema de salud del IES con el Ministerio de Salud. Estos anuncios generaron una alerta, una alarma, muchísima preocupación, porque la gente sabe que ya de por sí hay fallas en este momento y que una fusión podría empeorarlo todo. Así es que ahí está la respuesta contundente del pueblo ecuatoriano, que no permite regresión de derechos y no lo va a permitir. No queremos darle un cheque en blanco a nadie, nuestros derechos no se tocan, es el mensaje que han dado los ciudadanos y ciudadanas. 9:12. Contarles que también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó este lunes 17 de noviembre a los resultados de la consulta popular en Ecuador, donde la mayoría rechazó la instalación de bases militares extranjeras. Para Sheinbaum, lo que pasó en Ecuador, con el presidente llamando a que hubiera bases norteamericanas en el país y que la mayoría dijera no queremos, habla de un sentimiento en América Latina. Escuchemos. Que hace muchos años que México es un país libre, independiente y soberano, y que en México decide el pueblo, que aquí el injerencismo y el intervencionismo hace mucho que fue rechazado. Fíjense, no solo aquí, lo que pasó en Ecuador ahora el domingo con el referéndum que se hizo, con el presidente de Ecuador llamando a la gente a que hubiera bases norteamericanas en Ecuador, lo puso a votación y la mayoría dijo no queremos. Habla también de un sentimiento en América Latina. Entonces, en México, más allá de lo que haya pasado ayer, en México el sentimiento nacionalista es muy fuerte, y no nos gusta y no le gusta al pueblo que haya este injerencismo. Colaboramos con todos los países, nos coordinamos, qué bueno que haya debate, pero en México quien decide es el pueblo. Eso ocurrió en 2018 y eso no va a cambiar, porque no vamos a traicionar nunca al pueblo de México. Bueno, esa es la opinión, la expresión que ha tenido ya frente a la consulta popular en Ecuador la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y es que pues parecería obvio que la ciudadanía debe defender su soberanía, pero aquí estaban intentando vendernos esta idea de bases militares extranjeras como que fuera una cosa maravillosa, ¿no? Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también reaccionó al triunfo del no en la consulta popular del domingo, 16 de noviembre, señalando que refleja el deseo de los ecuatorianos de mantener una constitución progresista. El primer mandatario destaca que el rechazo a las bases militares extranjeras abre la puerta a nuevas formas de coordinación regional contra las mafias. Mientras la Universidad de las Artes de Guayaquil también rechaza que sus instalaciones hayan sido utilizadas en un video presuntamente producido y difundido por una entidad gubernamental relacionado con un programa de becas. A decir de la institución, este material podría interpretarse como posicionamiento electoral en el contexto de la pasada consulta popular. Esto también el día de ayer se dijo.
son claros en manifestar que pues hay un rechazo a la utilización también de sus instalaciones, pero sobre todo a la utilización de la educación como un chantaje, como te doy educación si es que estás de nuestro lado, si no, no. Y bueno, hablando de educación para los estudiantes y dirigentes de la Universidad Central, la lucha continúa, pues la educación superior sufrió un recorte en su presupuesto de más de $128 millones, por lo que exigen al régimen respuestas. Diana Dávila tiene los detalles, pero vamos a hacer una pausa primero y regresamos enseguida. Estudiantes y dirigentes de la Universidad Central del Ecuador dieron este lunes 17 de noviembre una rueda de prensa luego de los resultados de las elecciones por la consulta popular y referéndum, donde el no se antepuso. Es así que Luis Chuquimarca, representante del Consejo Universitario, destacó como un triunfo de los jóvenes. Y como jóvenes hemos planteado el no porque defendemos la vida, defendemos la educación pública, defendemos la salud, defendemos el empleo, defendemos un país digno, y eso es lo que nos ha motivado a nosotros como jóvenes poder sacar adelante esta campaña. Y sobre todo que la juventud ha despertado. Creo que es algo importante que está pasando a nivel nacional y que a nivel internacional, que hoy los jóvenes tenemos mucho que decir y sobre todo tenemos propuestas. De su lado, Mía Barahona, representante de la Asociación de Química y Biología, detalló cómo fue el trabajo de a pie que realizaron aquí los dirigentes estudiantiles para poder llegar con información a los jóvenes de la universidad. Donde el presidente y sus siervos gastaron $60 millones en repartir chanchitos, bonos y juguetes. Nuestra campaña puso en el centro la vida y la creatividad, realizando foros y debates para ganar esta consulta con argumentos, cocinando colada morada para los estudiantes, desarrollando mesas creativas para hacer campaña en redes, haciendo el pancito por el no. Hoy todos estos esfuerzos rinden un fruto, porque el dinero no pudo comprar nuestros votos. Ese dinero no llega a la Universidad Central para solucionar sus problemas de arrendamiento, de licencias Microsoft y muchos más. Camila Aguirre, dirigente de Transformación Universitaria, indicó que la lucha continúa, pues el gobierno plantea un recorte de $128,8 millones a 19 universidades. Y en este sentido, dio un ultimátum al régimen para que responda con el presupuesto necesario para la educación superior. Solo a la central le recorta 15 millones de presupuesto. A Noboa le damos un ultimátum. Tienes hasta el 31 de diciembre para dar de baja los recortes. Si no lo haces, mejor da un paso al costado porque no tienes la capacidad de dirigir este país. Nosotros exigimos, tú quisiste gastar 200 millones en una constituyente. En este momento te exigimos que gastes eso en educación, en seguridad, en salud, que es lo que realmente necesita el Ecuador. ¿En qué condiciones se encuentra actualmente la Universidad Central en cuanto a infraestructura, cupos? ¿Cómo están ahorita aquí en la institución? En la Universidad Central en este momento no hay aulas suficientes para los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de artes tienen que ir a 5 lugares distintos para recibir clases. Hay aulas con más de 50 estudiantes, con hasta 60 estudiantes. No se ha pagado las licencias del Microsoft, no son capaces de cortar el césped, no hay baños decentes y aún así el gobierno busca recortarle el presupuesto. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde la Universidad Central del Ecuador, en el centro norte de Quito. Continuamos con ustedes. Bueno, amigos, mucho de qué hablar el día de hoy. Noviembre marca en Quito y pues en el mundo un mes de acción colectiva por la igualdad y la vida libre de violencia. Con la Gran Minga por la Igualdad, el municipio también impulsará conversatorios, ferias, servicios, activaciones educativas y espacios comunitarios que buscan prevenir la violencia, fortalecer la autonomía de las mujeres y consolidar políticas públicas de cuidado. El 25 de noviembre, Día de la Erradicación de la Violencia de Género, será el eje de la agenda con la presentación también de una encuesta municipal sobre relaciones familiares y violencia de género, la medición cero acoso en transporte público y la firma de convenios que abrirán oportunidades laborales para mujeres de casas de acogida. Pero para profundizar todo esto, cómo se crearon estas políticas públicas, estas acciones, vamos a conversar con Ivonne Amores, directora metropolitana de Prevención de Violencias, Protección y Atención de Víctimas, sobre los avances y desafíos de esta Gran Minga por la Igualdad. Bienvenida, Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
hoy. Qué gusto tenerte acá y sobre todo para hablar acerca de esta gran minga por la igualdad, cuál es el objetivo, el mensaje que se busca enviar a la ciudad en estos días de activismo de cara al 25N. Gracias, Sofi, qué gusto poder estar de nuevo acá en las Guarmis. Bueno, básicamente desde el julio de este año 2025 contamos con un plan metropolitano para prevenir y erradicar la violencia de género a nivel de Quito. Esto incluyó una construcción participativa con organizaciones de mujeres, con cooperación internacional, con comunidades, barrios, que sin duda promovieron 4 estrategias dentro de nuestro plan, y eso hace que una de ellas sea una fuerte campaña comunicacional, que es hacia donde también apunta la Gran Minga por la Igualdad, pero también para que nuestros servicios se acerquen a la ciudadanía y sobre todo a las mujeres. Es sumamente importante que podamos salir, digamos, de la comunidad en los escritorios, a pesar de que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 8 centros de equidad y justicia, con 6 juntas metropolitanas de protección de derechos. Es importante que hoy, en el contexto, además de crisis económica, de crisis de seguridad, quizá esos 35 centavos que se necesita para acudir a nuestros servicios, una mujer actualmente no lo tenga. No lo tiene. Y por eso es mucho más urgente que antes que nuestros servicios se acerquen a la ciudadanía. Estaremos por primera vez a nivel metropolitano con los 8 centros de equidad y las 6 juntas de protección en un servicio itinerante el 30 de noviembre. Así que aprovecho también para invitar. Contaremos también con 2 grandes ferias metropolitanas con atención exclusiva para mujeres, atención psicológica, atención en salud general, servicios especializados, ginecología. También contaremos con un punto de cuidado en el que, digamos, todas las entidades municipales, con la comprensión y además directriz de nuestro alcalde Pavel Muñoz, que además nos conmina siempre la erradicación, que no hay otra palabra para referirse a la violencia de género, y es hacia allá donde apuntamos con la Gran Minga por la Igualdad, que sea, digamos, la excusa el 25 de noviembre, pero tendremos una campaña sostenida a nivel territorial con las ferias metropolitanas y con las itinerancias. Es decir, transversalizar la atención y también la visión de género desde cada una de las instituciones. Precisamente, ¿cómo se articulan todas las instituciones municipales para prevenir y fortalecer la atención a víctimas de violencia? ¿Se puede detectar violencia desde otras instituciones que no sean como las especializadas en la atención a víctimas? Sí, justamente nuestro Centro de Atención Integral Tres Manuelas del CAI, a través de una unidad municipal Patronato San José, ha generado protocolos específicos, por ejemplo, cuidando también casa adentro a nuestras trabajadoras, con EMAPS, con ENGIRS, con EMASEO, para poder detectar a nivel temprano los síntomas y los estragos de la violencia de género, pero también a nivel territorial ciudadano, con las unidades básicas de participación ciudadana, con las juntas parroquiales, con las comunas. De hecho, el 24 de noviembre tendremos un encuentro en la comuna Santa Anita, además una de las flageladas en el contexto del paro nacional y la vulneración excesiva y atroz de los derechos. Tenemos un encuentro con las mujeres de las comunas de Calderón, precisamente porque finalmente nosotras contamos con una ley de prevención y erradicación de la violencia a nivel nacional, pero también es importante que en nuestro plan metropolitano se incluya la visión intercultural en torno a la aplicación, por ejemplo, de medidas de protección, en torno a la aplicación de medidas de justicia indígena, como sabemos. Entonces, este encuentro que tendremos el 24 de noviembre con mujeres de las comunas de Calderón es el punto de partida para poder afinar mucho más los instrumentos territoriales de detección, atención, prevención, protección y finalmente restitución de derechos. Es importante ir a estas comunidades, ¿no?, que tragaron gas, que recibieron un maltrato y una represión de parte del Estado y que su salud mental definitivamente debe estar afectada, ¿no? Los niños, las niñas de estas comunidades, siempre sí pensábamos cómo están viendo sus territorios prácticamente vueltos espacios de guerra, ¿no?, desde el gobierno y desde las disposiciones dadas por el gobierno nacional. Hoy, este año, el lema es vivir viva sin miedo, ¿no? ¿Qué significa primero este mensaje para quienes hacen la política pública? Y además, ¿cómo van a hacer esta encuesta sobre relaciones familiares y violencia de género? ¿Qué avances esperan obtener? ¿Cómo van a obtener también los datos?
Bueno, el eslogan Viva sin miedo se construyó justamente con organizaciones de mujeres, con la ciudadanía, porque es el objetivo final de toda la política pública que podemos implementar a nivel municipal, pero también la lucha colectiva que están teniendo diversas colectivas, diversas organizaciones, que a propósito de defender los derechos de las mujeres, muchas han sido judicializadas o perseguidas, como es el caso de Diana Astudillo, a quien también mando mi solidaridad, de la colectiva Lilas en Acción, por ejemplo. Esta colectiva específicamente realiza acciones de exigibilidad en casos de femicidio, acompaña a familiares de víctimas de femicidio y está siendo perseguida con seguimiento policial incluso. Entonces, aprovecho el espacio para poder solidarizarme y en ese sentido es que justo en Construcción Colectiva decidimos nombrar a esta gran minga por la igualdad Viva sin miedo, que es el objetivo primordial de la política pública, pero también de la lucha histórica y colectiva de las mujeres, no solo en Quito, sino a nivel nacional. Y bueno, sobre todo cuando estamos viendo que desde el Estado se busca desmantelar todo el sistema de protección de derechos, ¿no? Ya no hay este Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer ya no existe, y todavía nos estamos preguntando quién va a articular, qué institución va a ser la encargada de articular ahí todas las misiones, además que están encargadas dentro de esta ley, ¿no? Que tú decías de erradicación de la violencia. Hacer una encuesta municipal, ¿para qué servirá? ¿Cómo van a incluir luego en los servicios los resultados de esta encuesta? Bueno, la encuesta, como bien lo dijiste, Sofi, se lanza el 25 de noviembre. Aprovecho para invitar a la audiencia en la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur, en Chillogallo. Ahí contaremos con la presencia de 3 grupos empresariales, CAPEIPI, que ya nos ha dado su apertura para poder firmar este convenio, que además será la segunda parte de este evento del 25 de noviembre. En primera instancia, nuestro alcalde dará a conocer los datos de la violencia de género y relaciones interfamiliares. ¿Por qué es importante? Primero, porque desde el 2019 no contamos con una actualización a nivel nacional, y en este marco, además de contexto violento en el que las mujeres ya no solo viven con su agresor, sino que su agresor o su hijo o su conviviente probablemente forme parte de un GD o de un grupo de delincuencia organizada, significa una elevación en el riesgo de letalidad de las mujeres. Ahora su agresor tiene un acceso mucho más fácil a un arma de fuego, un arma blanca, y adicional tenemos un contexto de hambre en el país. Hace poco se dieron a conocer datos en las que en Ecuador la gente pasa hambre, y muchas veces, tú que eres madre me entenderás, Sofi, las mujeres preferimos no comer con tal de que coman nuestros hijos. La semana pasada hacíamos un recorrido entregando unos murales comunitarios en la Pizulí, y una vecina me decía, qué bueno que el municipio esté pensando en dar de comer con el piso de protección social que lanzó nuestro alcalde Pavel Muñoz, y porque la vecina me decía, he escuchado mucho en el barrio, así no me crea Ivonne, come nomás tú, yo no tengo hambre. Esta es la nueva frase de las mujeres que, adicional de sufrir violencia de género de manera cotidiana, conviven con un agresor que tiene acceso fácil a armas blancas, armas de fuego, y adicional también pasamos hambre. Entonces, en ese sentido es que es necesario conocer los datos que nos van a arrojar esta encuesta, porque también necesitamos de especializar nuestros servicios. Entendemos que el contexto nacional golpea fuertemente Quito 2 o 3 veces más, y por eso es que, por ejemplo, nosotros contamos con un centro de equidad y justicia en La Negalito. Si los datos nos arrojan, por ejemplo, que hay mayor violencia sexual infantil, deberemos especializar a nuestro servicio, a nuestro equipo técnico, que además son profesionales de primera, en atacar ese problema de raíz. Y esto es algo de largo aliento, ¿no? A veces la gente y la ciudadanía podemos pensar, bueno, pero esto es inmediato, y no, es un trabajo que se debe ir consolidando y con acciones específicas como las que se están haciendo ahora, pero también con una política que perdure en el tiempo, ¿no? Que no se desmantele tan fácilmente de un plumazo, como ya estamos acostumbrados también lastimosamente desde el gobierno nacional. Con lo mismo, repito, con el tema del Ministerio de la Mujer. Ahora, ahí, frente a estos escenarios de hambre, de violencia, ¿qué impacto esperan tener con la firma de convenios laborales, por ejemplo, para mujeres que se encuentran en casas de acogida municipales? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Porque hay muchas mujeres, y es verdad, todo el tiempo nos dicen, soy madre soltera, estoy desempleada, estoy viviendo violencia, ¿qué hago? ¿Cómo me sostengo? Muchas veces estas personas lo que necesitan es que alguien le ayude a pagar el arriendo.
Sí, bueno, sí quisiera hacer un contexto, digamos, a nivel nacional. El gobierno del Nuevo Ecuador ha deudado permanentemente a casas de acogida. Este municipio, el municipio de Quito, sostiene 3 casas de acogida especializadas para víctimas de violencia de género. Sostiene la Casa de la Mujer, que está en administración directa del patronato, la Casa del Adolescente, que también es de administración directa del patronato. Y en el país, este es un dato importantísimo, solo hay 3 casas de acogida para víctimas de violencia, para sobrevivientes de trata de personas con fines de explotación sexual. Una de esas es del municipio de Quito. El municipio de Quito no ha deudado a ninguna casa de acogida por administración directa, sostiene permanentemente alimentación, vestimenta, servicios básicos, cuidado, contamos con equipo técnico especializado para el cuidado y la restitución de derechos en el caso específico de Casa Arupo, de las adolescentes que han sido vinculadas en procesos de trata de personas. Y ese es el compromiso de nuestro alcalde, finalmente, en poder restituir los derechos con mejor servicios y justamente uno de los flagelos que vivimos a nivel nacional, como tú decías, es el desempleo. Muchas de las mujeres, muchas de las adolescentes que salen de nuestros servicios de acogimiento no cuentan con experiencia calificada, están buscando reinsertarse en la educación formal, muchas están accediendo a nuestro programa de bachillerato acelerado de la Secretaría Metropolitana de Educación y eso hace que podamos nosotros asumir como institucionalidad las alianzas que se dan en el marco también de este Acuerdo Quito, que estamos próximos también a vivir un nuevo encuentro de este Acuerdo Quito. Hemos tocado las puertas del sector privado y varios de ellos nos han dicho, saben que cuando se trata de atender a poblaciones vulnerables, cuenten siempre con nosotros. Entonces, de paso, también agradecemos a la empresa privada que ya ha dado su respuesta favorable. Entrarían en principio en marzo del siguiente año, ya se vincularían al menos al sector hotelero, pasaremos por un proceso de capacitación con Quito Turismo. Mientras tanto, generamos un proceso de profesionalización y acceso a la educación superior. Y la respuesta ciudadana de las organizaciones sociales frente a esta agenda de noviembre, ¿cómo la ven, cómo la miden, qué esperan que pase con la ciudadanía que también quiere involucrarse? Hemos sostenido conversatorios construidos con la ciudadanía, con las organizaciones y con las colectivas. La semana pasada tuvimos un conversatorio en el Centro de Arte Contemporáneo en el que analizábamos cuál era el papel del Ecuador en la garantía de nuestros derechos, a propósito también de la consulta que vivimos el domingo. En ese sentido... Donde la ciudadanía dejó claro que los derechos sí le importan, que sí quieren tener derechos, no como nos dicen muchas oportunidades. Totalmente, y al final del día, eso es lo que suman, que actualmente esta institucionalidad que se llama Municipio de Quito, que este alcalde, Pavel Muñoz, cuente con un marco normativo robusto a nivel nacional, hace posible que finalmente las mujeres, las colectivas, podamos empujar también desde dentro de la institucionalidad, como desde la sociedad civil y organizaciones, mejor calidad en los servicios, mayor apertura, mayor discusión en cómo queremos profundizar también las políticas públicas. Y en ese sentido se han realizado conversatorios. El día jueves también tendremos un conversatorio en el marco de las víctimas de femicidio. El 21 hemos organizado con las 3 asociaciones de Madres Justicia que existen aquí en Quito un memorial, un sentido memorial en homenaje a todas las mujeres que este año ya no nos acompañan, pero que estamos seguros que al menos este municipio está haciendo un trabajo titánico para reducir las cifras de violencias. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne, por acompañarnos el día de hoy. Hay que dejar siempre un legado, ¿no? Porque, digamos, las personas pasamos, pero, digamos, las instituciones tienen que seguir sosteniendo esto. ¿Qué esperan que deje esta gran minga por la igualdad en la construcción de políticas sostenibles de cuidado y de protección a mujeres? Bueno, como mencionaba, todos los insumos que estamos recogiendo de los conversatorios, de las distintas actividades, va a desembocar el siguiente año primero en una agenda de igualdad de las mujeres rurales. Es importante que reconozcamos la diversidad de nuestro territorio y la diversidad de las mujeres que componen nuestro territorio, que habitan nuestro territorio y que además son dueñas de él. Por eso es que vamos a impulsar tanto con las juntas parroquiales como con las comunas esta agenda de igualdad de las mujeres en la ruralidad. Adicional, estableceremos una estrategia de transversalización del enfoque de género que formará parte de este Plan Metropolitano de Prevención. Es importante que no solo a nivel institucional, sino como ya lo decíamos, con la ciudadanía, con las organizaciones, la transversalización del enfoque de género se haga una realidad para finalmente asegurar que no sea un capricho del alcalde o del gobierno de turno el asignar recursos, sino que contemos que efectivamente con una política pública que garantice, con normativa que establezca la obligatoriedad del gobierno autónomo descentralizado
descentralizado en la asignación de recursos permanentes a todos los servicios. Así que muchas gracias. Gracias a ti, querida Ivonne, y pues que sean muy exitosos cada uno de los eventos y las acciones colectivas que se están realizando y planificando para esta gran minga por la igualdad. Ivonne Amores, directora metropolitana de Prevención de Violencias, Protección y Atención de Víctimas, nos acompañaba el día de hoy. Con ella nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con más de Las Guarmis. Bueno, son las 9:40 y acá estamos ya cabizbajas. Es verdad. Aquí llegamos con malas noticias para ustedes. Buen día, amigos y amigas de Las Guarmis de Radio Pichincha. Es que bueno, estábamos en un plan realmente de tener nuestro perrito comunitario aquí en Radio Pichincha, nuestra linda mascota que iba a ser muy mimada, muy cuidada aquí por todos quienes formamos Radio Pichincha, y pues lamentablemente desde la fundación a la cual accedimos y queríamos adoptar, pues nos han negado, ¿no? Vieron el formulario, vieron el nombre de la institución y nos negaron la posibilidad de que Ferchito, porque ya teníamos incluso el nombre, ya sabíamos quién era, pues ya nos habíamos encariñado y lamentablemente nos negaron esta posibilidad. Además que consideremos también que hay muchas instituciones que tienen sus mascotas comunitarias, eso ya es real. Tenemos por ejemplo los poliperros en la Politécnica Salesiana, que también son cuidados por toda la comunidad, así que nosotros también queríamos tener esta posibilidad y pues hoy día nos acaban de negar. Sí, la verdad estamos un poco desconcertados porque inicialmente todo estaba como que caminando, estaba viento en popa, se había ya hablado de las condiciones en las cuales Ferchito iba a estar acá, todos habíamos como que hecho vaca para poner, para comprar la camita, el collar y pues lo que haga falta, la comida para Ferchito, y pues justo cuando estábamos ya para traerlo, nos acaban de notificar que no nos han autorizado la adopción de Ferchito para que esté acá en la Radio Pichincha, nuestro perrito comunitario, y pues vean esa carita, la verdad es que teníamos un video y todo de él porque primero hubo ese conocimiento, ahí está el Ferchito, que estaba ya socializando con los nuevos cuidadores, ¿no? Iba a tener a muchos humanos a su disposición, pero bueno, nos han negado. Él está ya, entendemos, 5 años en el PAE, nadie lo ha adoptado, adoptan a los perritos más pequeños, a los más grandes, a los más viejitos, pues los dejan muchas veces, y es adorable Ferchito, y pues tiene ya 10 añitos Ferchito, ¿no? En números humanos creo que sería como 50 y pico de años. Sí. Además que se les garantizó que ellos podían venir acá y hacer un control de cómo iba a estar el perrito cuidado acá, también que iba a estar acompañado prácticamente todo el día, porque es real, cuando nosotros también tenemos mascotitas en casa, no es que podemos estar con ellos tampoco todo el día, pero incluso aquí Ferchito iba a estar completamente acompañado todo el día. Sí, incluida la noche, porque aquí tenemos también nuestros compañeros guarditas, ¿no? Y en todo caso es también este llamado de atención, ¿no? Porque a pesar de que nos negaron, se dio que podíamos dar estas garantías, que vengan, vean su casa, dónde va a estar acogido, la alimentación que va a tener, los cuidados que va a tener, y pues realmente no quisieron. Entonces sí parecería que es algo en contra de la institución, que esperamos no sea de esa manera, porque se dio, ¿no? Las garantías, ellos nos pedían garantías, pues se las dio en su momento y nos han negado la posibilidad de que Ferchito ya sea parte de la familia de Radio Pichincha. Ya estábamos ilusionados, ya estábamos pensando, porque además está un poquito gordito, le íbamos a poner la comida en la parte de arriba para que suba las gradas y haga algo de ejercicio, aquí le íbamos a dar vueltas por el sector de la Floresta, a pasearlo, y bueno, se nos cayó la ilusión. Todos veníamos del día de hoy como hoy es el día en el que llega Ferchito a la radio, y bueno, le íbamos a hacer su bienvenida, pero bueno, ya esperemos a ver qué ocurre, a ver si es que ojalá y reconsideren de todo corazón, vean, no somos malas gentes, somos buenas personas. La Gaby es cuidadora de perritos 4 y gatitos. perritos y 2 gatitos, y sí, por ejemplo, a mí sí me toca dejarles solitos en la casa, porque ni modo no puede estar todo el día, pero siempre están bien cuidados, tienen su alimentación, tienen su espacio donde hacer sus necesidades, también tienen donde dormir, están bajo techo, están muy bien, y así es la realidad, ¿no? Pero incluso Ferchito aquí va a estar mucho más mimado y acompañado de todos, porque nosotros pasamos más tiempo aquí que en nuestros hogares.
hogares. Ya nos prepararon psicológicamente para su venida, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi primer hijo llegó a los 3, 4 años, una Navidad con una perrita y yo sí, ¿qué pasó aquí? No me había preparado psicológicamente y era cachorrita y rompía todo, se comían los zapatos y demás, pero van aprendiendo y uno los ama muchísimo a los animalitos de compañía, ¿no? Los trata como miembros de la familia, así es que bueno, una pena que nos han provocado el día de hoy, pero ojalá y en todo caso, si es que no quieren que Ferchito esté acá, le encuentren un buen hogar. Ese sería el reto, ¿no? Si ya está 5 años allí sin tener un hogar establecido, entonces ahora encuéntrenlo si no quieren que esté acá cuidado por Radio Pichincha. Pero bueno, ya hemos hecho nuestro reclamo, nos hemos roto el corazón, sí. pero bueno, seguimos aquí desahogado un poquito, así es mi Gaby. Tenemos otros temas y noticias interesantes también para Quito. Y bueno, ya se anunció el cartel del Quito Fest 2025, esta es la edición número 22, que se realizará el 28, 29 y 30 de noviembre en el Parque Bicentenario al norte de la capital, y entre algunos de los artistas confirmados pues suenan Orishas, Persuit Vergarabat, Guardarraya, 2 Minutos, Los Amigos Invisibles, Guanaco, una lista espectacular de artistas nacionales e internacionales para que ustedes puedan disfrutar. Y muchos de ellos artistas comprometidos con las realidades sociales del país y de sus países o de nuestra América. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el alcalde Pavel Muñoz. El Quito Fest es un escenario para las bandas nacionales, no solamente para las quiteñas, esto también es muy importante. Ahí está Luis Alcido de Guayaquil, Iguana Brava de Guayaquil, Iván Pino, ganador de las eliminatorias, Inmortal Cultura de Cotacachi. Qué bien, Cotacachi presente también. Sí, rap en quichua. De repente a lo bestia están. El siguiente. Si están aquí, apláudanse, porque algunos están aquí. Banda ganadora de las eliminatorias también. Tambores con electrónica. Así que va a estar increíble. Vamos con la siguiente. Kef Santos Band. Banda quiteña. La Mala Maña, salsita la también. La voladora desde México. Procede de un intercambio. Los Amigos Invisibles. De Venezuela. Guanaco también, desde Ambato. Orishas desde Cuba. Melina, que también esté presente. Eso es del día 2. Segundo día La Rola, desde Puerto Viejo. Muy Valen de Guayaquil. Mr. Quilombo de España, también de un intercambio con una festival. Benino Guto, que estuvo aquí con nosotros hace un ratito. Y también de las eliminatorias. Nicolás y los Fumadores de Colombia, los Ultratumba de Guayaquil también, que vienen al festival por primera vez. 2 Minutos desde Argentina. 2 minutos. Gianni, ganador de las eliminatorias también. Siddhartha de México, una gran banda actual y nueva. Siguiente, Guardarraya, banda ícono de la ciudad de Quito. De Quito, papá. Estará con nosotros. Y Versuit Vergarabat cerrará el segundo día con el Chef Gallardo. Quito Fest. Hanaki estará el tercer día. Diablo Uma. Bueno, nos preparamos entonces para el Quito Fest, que va a estar buenísimo, ya muy prontito. Vamos a tener a todos esos artistas, tremenda cartelera en este mes de noviembre, para cerrar este mes de noviembre y pues iniciar ya las fiestas de Quito prácticamente. Así es, con esto ya arrancamos ya fiestas de Quito, que hay una agenda variadísima también, a una agenda cultural, artística, y ustedes pueden ver todo en la página de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Bueno, vamos a otros temas que también nos generan preocupación. Ayer hablábamos de esto, ¿no? Pero según cifras oficiales de Cancillería, desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa hasta el 3 de noviembre de 2025, 21.279 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos. Tenemos la nota. En las redadas del Centro Estadounidense de Control de Migrantes, ICE por sus siglas en inglés, no existe un trato especial para los ecuatorianos, aunque el gobierno diga lo contrario. Además, los vuelos con ecuatorianos deportados se cuadruplicaron en tan solo un año, pasando de 35 en 2022 a 150 en 2023. Según cifras oficiales de Cancillería, desde el inicio del mandato de Daniel Noboa,
hasta el 3 de noviembre de 2025 se han deportado a un total de 21.279 ecuatorianos migrantes desde Estados Unidos, lo que significa 138 por día en un promedio de 6 por cada hora. Y mientras eso pasa, políticos estadounidenses visitan Ecuador, firman acuerdos, pero lamentablemente ninguno de esos beneficia directamente a los migrantes ecuatorianos. Lee la nota completa en www.radiopichincha.com. Bueno, decirles que esta nota está también en nuestra página www.radiopichincha.com. Ya está actualizada la página, digamos, superando una caída internacional de los servidores de Amazon y pues afectó hasta esta hora páginas web como la nuestra, por ejemplo, y otras algunos aplicaciones medios también, pero bueno, ya estamos recuperando también el acceso a nuestro sitio web, también a Lex, porque también teníamos dificultades ahí. Seguimos informando a través de nuestras demás plataformas, redes sociales, pero bueno, ahorita sí ya pueden estar conectados a todas las plataformas de Radio Pichincha. Más noticias, Quito, 17 fallecidos dejaron los siniestros de tránsito que involucran al transporte pesado en lo que va de este 2025. Desde el 1 de diciembre este tipo de transporte ya tendrá restricciones, esto en las avenidas, por ejemplo, Simón Bolívar y Ruta Viva. Tenemos más información en la siguiente nota. Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025, el transporte pesado ha estado involucrado en 181 siniestros de tránsito en Quito, dejando como resultado 80 personas lesionadas y 17 fallecidas. A criterio de Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transportistas Pesados, esto no representa ni el 5% del 100% de accidentes que ocurren en la capital, pues en su mayoría son las motocicletas y los vehículos pequeños los que están involucrados en esta problemática. De hecho, del 1 de enero al 13 de noviembre se han registrado 3.351 siniestros, 2.117 lesionados y 295 fallecidos. Si bien Vizcaíno señaló que no debería existir ningún accidente, consideró que el municipio de Quito no está tomando medidas técnicas cuando restringe la circulación del transporte pesado en la Simón Bolívar y Ruta Viva en horas pico, porque aquello tendrá consecuencias en la economía de la ciudad. Desde el 1 de diciembre, la medida entrará en vigencia de lunes a domingo en los siguientes horarios, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Estas horas se cumplirán durante los primeros 4 meses. Posteriormente, desde marzo de 2026, el horario se ampliará a la tarde, de 16 horas a 20 horas. Los tramos de la restricción serán la avenida Simón Bolívar desde la curva de Santa Rosa en el sur del distrito hasta su conexión con la Panamericana Norte, y la avenida Ruta Viva desde su empalme con la avenida Simón Bolívar en el sector occidental hasta la avenida Osvaldo Guayasamín en el Valle de Cumbayá. Para Vizcaíno, si fuese por número de siniestralidad, el Cabildo también debería restringir la circulación del 95% de las otras modalidades de vehículos que tienen más accidentes. ¿Cómo abastecerán los camiones de gas o los camiones a los supermercados, tiendas o a las industrias que están en Quito? Todo se paralizará parcialmente y generará sobrecostos y pérdidas económicas, reiteró. ¿Qué podría causar los accidentes en el transporte pesado? El dirigente del transporte pesado reconoció que uno de los principales factores de los siniestros que involucran a este sector es el exceso de velocidad. Vizcaíno detalló que a diferencia de un vehículo pequeño, un tráiler debe bajar con la misma marcha con la que sube en una vía, pues la compresión del vehículo permite frenarlo. Si va a velocidad más alta, hay riesgo de perder frenos, y esto se evita con un control exhaustivo de la velocidad, dijo en una entrevista a FM Mundo. Pese a ello, Vizcaíno no está de acuerdo con el uso de los fotorradares, mientras no se homologuen, porque caso contrario se vuelven tragamonedas por supuestamente ser un negociado. Estos elementos tecnológicos deben tener certificaciones y estar avalados por una entidad independiente, que el municipio no lo vea como un negocio, sino como que sea algo serio y responsable en el control de velocidad, agregó.
otras alternativas. El dirigente sostuvo que en lugar de restringir la circulación al transporte pesado, se debe tomar ejemplos de otras ciudades del mundo, como ubicar carriles exclusivos para la circulación del transporte pesado, colocar playas seguras de revisión y estacionamiento, construir plataformas logísticas que permitan la transferencia y abastecimiento de productos a las capitales, que la entrega de licencias de conducir para este tipo de transporte no se haga por escuela de conducción, sino que sea por ascenso de categoría cada 2 años y capacitaciones especializadas. Según Vizcaíno, las escuelas de conducción también deben ser auditadas porque no hay un control en la entrega de licencias. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis, Gabriela Cruz. Bueno, los siniestros de tránsito se cobran vidas, es muy triste esto, hubo un fatal accidente, un siniestro de tránsito, porque no es accidente, es siniestro, porque está en manos de las personas prevenirlo, seguir las normas de tránsito, ¿no? Apenas un porcentaje chiquitito, es como algo inevitable, sin embargo, en la mayoría de las oportunidades se trata de siniestros, de cosas que se pueden evitar. Así es, y esto ocurrió el domingo 16 de noviembre, esto en medio de la jornada electoral para la consulta popular y el referéndum. Un bus de la cooperativa Ambateñita rodó por un barranco, esto en la vía Ambato-Simiactuc en Bolívar. Justo estamos viendo las imágenes de nuestra transmisión y son imágenes muy, muy dolorosas. Inicialmente la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que este siniestro dejó 12 muertos y 10 heridos, pero ya transcurridas las horas y tras el trabajo de los organismos de socorro, las autoridades confirmaron que hay 22 víctimas mortales y 35 heridos. Esta unidad de transporte pues transportaba más de 60 pasajeros, perdió pista, cayó 150 metros a un abismo, esto cerca de la parroquia de Simiactuc, Cantón Guaranda, y es lamentable, ocurrió al mediodía, ¿no?, del domingo. En videos compartidos en redes sociales se observa al bus en la parte baja de una montaña y a personas en medio del llanto a lo largo del trayecto en una zona que pertenece a esta parroquia. Muy triste, muy doloroso. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a toda la gente que está de luto en Simiactuc, ¿no?, en Bolívar. Vamos a repasar también una nota que nos muestra la realidad de Gaza. Cerca de 6,000 personas han sido amputadas a raíz de la violencia de Israel, del genocidio. Una cuarta parte corresponde a niños, según alertaron autoridades y advirtieron que estos datos evidencian el sufrimiento humano por el que pasan los gazatíes, en especial los niños, que se enfrentan a discapacidades permanentes desde tempranas edades. Escuchemos el reporte en la voz de Gabriela Espinosa. El Ministerio de Salud de Gaza informó este martes que desde octubre de 2023 se realizaron unas 6,000 amputaciones en el enclave palestino. Del número total de amputaciones, el 25% pertenece a niños y el 12.1% a mujeres. Las autoridades subrayaron que estos datos evidencian el sufrimiento humano por el que pasan los gazatíes, en especial los niños que se enfrentan a discapacidades permanentes desde edades tempranas. La escasez de suministros médicos y dispositivos de asistencia agrava el sufrimiento de los heridos y amputados, añadieron. Las autoridades palestinas alertaron de la urgente necesidad de servicios de rehabilitación y apoyo psicosocial en Gaza. La escasez de medicamentos se debe a que persiste el bloqueo israelí, que limita la entrada de la ayuda humanitaria que necesitan. Los camiones que lograron entrar por día son 348, lo que representa un 41% de lo acordado en el alto al fuego con Israel. Desde el acuerdo de alto al fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel vulneró esta decisión en reiteradas ocasiones. Protagonizaron ataques en localidades palestinas y fuertes restricciones en el acceso de la ayuda humanitaria. Estas restricciones impidieron que se puedan montar todos los puntos de distribución de alimentos en Gaza. Fuentes médicas compartieron este miércoles que el número de asesinados en la región ha aumentado a 69.185 desde el inicio de la ocupación israelí, de los cuales niños y mujeres constituyen la mayoría de víctimas. Estas fuentes agregaron que el número de heridos ascendió a 170.698, cifra que aumentará por las víctimas que aún se encuentran bajo los escombros. El acceso a ellos, de momento, es imposible por falta de unidades médicas.
La propuesta de alto al fuego fue firmada por el gobierno de Israel y la resistencia palestina a propuestas de Estados Unidos. En la propuesta se estipulaba en los acuerdos mutuos el acceso de la ayuda humanitaria y el fin del genocidio. Desde el 11 de octubre deja 245 fallecidos y 627 heridos y se han logrado recuperar 532 cuerpos. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Y bueno, en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el país llega pues en este panorama muy crítico. La fusión por absorción del Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos, dentro del Ministerio de Gobierno, esta medida adoptada sin consulta y en pleno incremento de la violencia, ha encendido las alarmas en organizaciones, casas de acogida y defensoras de todo el territorio. En provincias como Manabí, Sucumbíos y Esmeraldas, esta crisis es aún más profunda. Equipos técnicos amenazados, centros violetas sin presupuesto, casas de acogida sin convenios, altos índices de femicidio, una ausencia total estatal. Y mientras tanto, pues activistas, trabajadoras sociales, abogadas enfrentan también estos riesgos extremos para sostener la atención a sobrevivientes en estos territorios atravesados por la violencia, por el crimen organizado. Y en este contexto queremos conversar con nuestra siguiente invitada, que ya está aquí en cabina, Lizzy Ernest, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, para hablar acerca de estos impactos, ¿no? Los riesgos, estos caminos, si existen posibles para reconstruir la institucionalidad, garantizar también la vida de las mujeres en este país que hoy vive en una de sus peores crisis de violencia. Lizzy, muy buenos días, bienvenida a las Guarmis. Y bueno, estas cifras recientes, alarmantes, que no dejan de crecer, ¿cómo evalúa, por ejemplo, que este año se hayan reportado 510 mujeres asesinadas, en lo que ya se describe como este año el más letal para las mujeres en nuestro país? Buenos días, Lizzy. Buenos días, Gabriela, Sofía. Realmente es un gusto estar aquí en Radio Pichincha. Y bueno, el 25 de noviembre de este año sí nos agarra fuerte. Estoy contenta de que por lo menos no tengamos la seguridad de mantener la Constitución, que es garantista de derechos. Y en ese sentido, bueno, tenemos todavía esperanza de que la institucionalidad, por ejemplo, de la mujer pueda ser revertida. Es decir, para nosotras el que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se haya subsumido, haya sido absorbida por el Ministerio de Gobierno, fue un contrasentido total. Ya hubo antes intentos, digamos, de modificarla cuando se dijo que el Ministerio de la Mujer se convertiría en Ministerio de la Mujer y Política Criminal. Y eso realmente ya fue para nosotras una alarma, una alerta. Y bueno, cuando hablamos con las autoridades nos dijeron que no, que eso nunca iba a ocurrir, ¿no? Que dijeron que imposible, que ya tenían asegurado, que el presidente Daniel Noboa había dicho que se quedaría tal cual. Bueno, ya vemos, ¿no? Es decir, otra más de las mentiras. Y bueno, el ministerio se quedó ahora en el Ministerio de Gobierno, es una viceministerio que ahorita tampoco tiene cabeza, porque hoy día nos enteramos de que la ministra Tanca ahorita va a ser ministra de Desarrollo Humano. De Desarrollo Humano. Entonces no sabemos quién ni con qué enfoque va a entrar la persona que vaya a estar, digamos, a la cabeza del viceministerio, y eso nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque realmente estamos preocupadas por lo que ustedes ya decían, ¿no? El tema de las casas de refugio, los convenios que se han suscrito, no siempre con un presupuesto que tienen que rogar, pedir y presionar, ¿no? Para que se les dé lo que un servicio esencial, porque son servicios esenciales, necesita, requiere, ¿no? Entonces es un maltrato, ¿no? al tema, digamos, de violencia contra las mujeres, ¿no? Y a todas las mujeres que están, como ustedes decían, trabajando y tratando de soportar a estas mujeres, darles las condiciones mínimas de seguridad para que no sean también asesinadas, o para que no haya más femicidios, ¿no? Y que ellas puedan de alguna manera tener una opción de vida mejor. Es que decíamos que esa cifra, por ejemplo, ni siquiera se reconoce como femicidios todos, se habla de otras muertes violentas, y el número de femicidios que la Fiscalía termina reconociendo siempre es menor
honor a lo que las organizaciones sociales determinan. En el 2024, la Fundación Aldea, junto a otras organizaciones, hablaron de 274 femicidios, ¿no? Sí. Este año también se pudo presentar cifras parciales, pero ha sido mucho más difícil el trabajo, precisamente por esos riesgos que están enfrentando las mujeres y las organizaciones que están defendiendo en Esmeraldas, en Manabí, en otros sectores donde también hay estos altos, en la Amazonía ecuatoriana también, o en Guayaquil, ¿no? Sí, no, por supuesto, es decir, el trabajo de las compañeras de Aldea es un trabajo realmente encomiable, ¿no? Nos permite tener un índice, ¿no?, que nos dice, bueno, aquí las cosas están cada vez peor. Aquí yo tengo, digamos, unas cifras, ¿no?, desde el 2017, ¿no?, que fueron 153 femicidios, en el 2018 bajó a 88, el 2019 nuevamente subió a 106, en el 2020 118, en el 2021 197, en el 2022 se pegó una trepada a 332, el 2023 a 321 y en el 2024 a 274, y la cifra que yo tengo de Fundación Aldea es que hasta el 2 de noviembre de este año 2025 son 304 femicidios. 304 femicidios. 304 ya femicidios en este año. Que hasta fin de año es posible que lógicamente vayan a subir, ¿no?, y lleguemos a una cifra similar o mayor a la del 24. Y aquí yo quiero también resaltar algo, ¿no?, que normalmente a veces no se visualiza, ¿no?, que hay bueno, por un lado hay 131 niños y adolescentes afectados por el femicidio, es decir, huérfanos, ¿no? 27 después hay niños asesinados, ¿no? Es decir, de este total de 304, 27 eran menores de edad. 27 niñas. 27 niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y que la edad promedio, digamos, de los femicidios, ¿no?, son 36 años. Yo quiero también comparar un poco con lo que señala el Consejo de la Judicatura, que más bien ellos ponen mayor número, digamos, de femicidios, ¿no?, en el 2024 con 414, pero hay una disparidad. Pero ellos hablan de femicidios y otras muertes violentas. Y también porque la fiscalía también Aldea también evidencia, ¿no?, muertes violentas, ¿no? Y bueno, hay una disparidad. Una cosa dice la fiscalía, otra dice el Consejo de la Judicatura, otra dice Fundación Aldea, y yo creo que realmente ese trabajo conjunto que estaban realizando no termina, digamos, de fraguar, ¿no?, y tener una sola información, ¿no?, porque son diferentes criterios los que se toman para un. Pero además, en las últimas semanas yo he estado haciendo notas periodísticas de transfemicidios, pero por montones. La semana anterior, La Pajarita, una chica que le llamaban La Pajarita. Semanas antes, 2 chicas torturadas. Y antes, una semana antes, otra joven trans que también en las mismas condiciones, signos de tortura. Es decir, estamos también viviendo una ola de violencia transfemicida que debe llamarnos la atención, porque cada vez es más digamos, más violento, más cruel la forma de asesinar a las mujeres y mujeres trans en el país. Y bueno, y eso tiene que ver, bueno, lógicamente también con el tema de la delincuencia organizada, ¿no? Los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no?, señalar que en todo este tiempo, desde el 2017 hasta el 2025, el número, digamos, de muertes producto de bala, por ejemplo, de armas de fuego, es mucho mayor, ¿no? Es decir, va también creciendo, y el nivel de sadismo, ¿no? Lo que pasó también con los niños de las Malvinas, ¿no? Es decir, que realmente es un nivel que uno dice ya no se puede soportar, y qué mente tiene la gente, ¿no?, como para poder hacer semejante cosa, ¿no? Es decir, se han exacerbado, es decir, la misoginia ha crecido, ¿no? El racismo ha crecido, y yo creo que también niños, niñas y adolescentes, y niñas particularmente, ¿no?, que pueden ser víctimas de trata, víctimas, ¿no?, para la prostitución, es decir, forzada, están realmente en mayor riesgo, ¿no? Y eso tenemos que ver qué cosa podemos hacer, porque desde el Estado, ¿no?, decíamos, no podemos esperar nada, ¿no? Y justamente eso, Lizzy, hablar de las fallas institucionales, hablar de este sistema de justicia que no está funcionando,
hablar de la política pública que no existe en defensa de las mujeres. Sabemos que hay, por ejemplo, quienes tienen sus boletas de auxilio incluso antes de ser asesinadas. Claro. Entonces, ¿qué decir también de la justicia que en este momento tiene a la impunidad tantos casos y también en riesgo a muchos más que podrían ser más? Sí, yo creo que aquí también es bien importante la responsabilidad que pueden tener los gobiernos locales. Los gobiernos locales también tienen que fortalecer todo lo que son los servicios de prevención, sobre todo. Sí, los servicios de prevención y las juntas cantonales de protección de derechos. Y crear juntas cantonales, ¿no?, que de alguna manera no puedan también fortalecer todo el trabajo, ¿no?, con niñas y mujeres, ¿no?, porque a veces hay unos que son para todo, no para todo tipo de derechos, ¿no?, pero aquí, por ejemplo, en Quito hay 2 por lo menos, ¿no?, que son específicas, ¿no?, para mujeres y para niños. Entonces, realmente yo creo que la institucionalidad se nos está resquebrajando. Ahora, incluso con el tema del registro único de violencia. El registro único de violencia ya tenía que haber estado funcionando hace mucho tiempo, ¿no? Y resulta que desde el Ministerio de la Mujer han dado largas, ¿no? Y no tenemos datos ni cifras concretas. Tampoco, ¿no?, se ejecuta realmente el Plan Nacional de Erradicación de Violencia. Tampoco se está ejecutando el observatorio, ¿no? Y el tema de alerta temprana, ¿no?, que es una de las cosas, ¿no?, que de alguna manera con el RUF, ¿no?, se podía fortalecer, tampoco está funcionando. Entonces, la prevención, ¿no?, que es lo más importante, digo yo, ¿no?, para disminuir estos datos que estamos viendo, debería ser prioritaria, ¿no?, a nivel de lo que es escuelas, a nivel de lo que significa, ¿no?, todo este tema de derechos humanos, ¿no?, que se debería fortalecer desde el ministerio o desde el exministerio, ahora viceministerio, pero nosotros no confiamos. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Claro. Es decir, recae otra vez en sociedad civil, ¿no?, para que podamos hacer esto. Y con los pocos recursos que se tienen, ¿no? Con los poquísimos recursos que se tienen, además pensando que el Estado es garante de derechos. Claro, por supuesto. Entonces, ¿dónde está la garantía de derechos? Para finalizar, ¿cuál es la articulación o el mensaje en este momento para las organizaciones, para la sociedad civil sobre cómo prevenir la violencia y qué hacer, cómo juntarse para exigir el cumplimiento de estos derechos? Yo creo que es bien importante también trabajar desde la familia, ¿no?, porque la familia también es un núcleo en donde realmente, ¿no?, las cosas no están funcionando bien. Es decir, hay mucha violencia intrafamiliar, hay femicidios al interior de la familia, hay un tema de maltrato y violencia sexual también hacia niñas y adolescentes, ¿no? Y todo eso yo creo que tiene que ser un trabajo muy fuerte, ¿no?, a nivel de lo que son, por eso yo hablo de los gobiernos locales, ¿no?, de trabajar con la gente respecto a estos temas, ¿no?, para que de alguna manera podamos superar. Y la otra, ¿no?, es fortalecer, digamos, a las organizaciones de derechos humanos, ¿no?, que se han visto tan atacadas de alguna manera, ¿no?, que hagamos trabajo conjunto, ¿no? ¿No?, que permita dar mensajes que tengan un sentido y dar mensajes que efectivamente lleguen a la población para evitar mayor violencia, ¿no?, contra todos los miembros de la familia y particularmente contra las mujeres y las niñas, ¿no?, y para que haya una actitud de alguna manera de denuncia, por un lado, que ese es otro tema, ¿no? La gente tiene miedo a denunciar. ¿No? Entonces, o sea, romper eso... Le tiene miedo a la policía. Le tiene miedo a la o a la justicia en general, porque no sabes si luego vas a tener que, para que se haga efectiva una boleta, pagarle la gasolina al policía, o está rogando, o sea, se vuelve ya algo muy revictimizante. Y además es miedo, ¿no?, porque la policía no ha actuado bien, ni las Fuerzas Armadas han actuado bien, digamos, en este último tiempo. Entonces, mejor calladitos. Además, las amenazas de los grupos de delincuencia organizada, de los GDOs, ¿no?, y del narcotráfico. No, si es que tú denuncias, yo puedo matar a tu hija, o puedo matar a tu madre, o puedo... ¿Qué sé yo? El tema de la amenaza es una cosa que está ahí presente y que tenemos que tomarla en cuenta. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Lizy Ernest, por acompañarnos, presidenta de la Coalición de Mujeres en el Ecuador, con quien hablábamos de estos importantes temas, ¿no? Cómo evitar que nuestras mujeres sigan desprotegidas y que incremente esta ola de violencia que se perpetúa en nuestro país. Así es, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a las dos, ¿no?, y a Radio Pichincha. Vamos a hacer una brevísima pausa para volver con nuestro último tema. También seguiremos hablando de derechos. Ya se va a cumplir un año de que se emitió una sentencia para la reparación a las víctimas de Furukawa y no ha pasado nada. Con eso volvemos.
A un año de la sentencia histórica que reconoció la responsabilidad de Furukawa y del Estado por décadas de esclavitud moderna, las víctimas siguen sin una reparación real. Y mientras la empresa dilata el cumplimiento y se presenta también como afectada, el Estado no ha implementado medidas que garanticen condiciones mínimas de vida ni avances sustantivos en la ejecución de este fallo. Y en medio de todo este escenario de incumplimientos, demoras judiciales, de impunidad, queremos dialogar con Alejandra Zambrano Torres. Ella es abogada de la CEDU, para entender lo que está ocurriendo en este caso de Furukawa, justamente que se cumple ya este año. Alejandra, muy buenos días, bienvenida a las Guarmis. Y bueno, también conocer el balance desde la CEDU, ¿no? A un año, como ya lo habíamos mencionado, de esta sentencia de la Corte Constitucional en el caso Furukawa. Alejandra, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Gaby, Sofía, muchas gracias por invitarme esta mañana para conversar justamente de lo que ha ocurrido en el caso de las abacaleras y abacaleros ex trabajadores de la compañía Furukawa. Me gustaría iniciar planteando que tenemos estos dos grandes desafíos. Tenemos esos dos escenarios en los que estamos todavía en lucha por los derechos de este grupo de personas. Y uno tiene que ver con la ejecución de la sentencia que ustedes han mencionado. Este día viernes 21 de noviembre se va a cumplir un año desde que se dictó esa sentencia y allí aún no ha habido ningún avance en cuanto a la ejecución, algo que podamos decir que ha cambiado la situación de las víctimas, que fue identificada por la Corte Suprema. Pero también tenemos otro escenario que es el que busca que hayan sanciones para estos responsables, y eso es el juicio penal que empezó su investigación en el 2019 y en el que vamos ya casi 2 años en etapa de juicio y que no hemos podido avanzar. Lo poco que se logró avanzar el año pasado fue nulitado porque hubo que presentar una demanda de recusación en contra de una de las juezas. Esto llevó que a otra jueza de ese tribunal se excuse y ahora la semana pasada se acaba de excusar el tercer miembro de ese tribunal. De manera que estamos en cero en el establecimiento de sanciones para los responsables. No te escucho, Sofía. ¿Por qué se excusan los jueces? Digamos, también ellos tienen que cumplir con esta responsabilidad de administrar justicia. ¿En qué momento? Porque esto da para pensar muchísimas cosas, sobre todo cómo se administra justicia y cómo se llevan las cosas en nuestro país. En realidad, sí, ha sido una situación muy compleja. El año pasado, en agosto, se instala la audiencia de juicio, después de, como digo, muchos meses que transcurrieron, que se señalaban fechas, que no nos poníamos de acuerdo, que todos estuviéramos disponibles. Pero cuando ya se instalan, se llegaron a realizar 3 días de audiencia, si no me equivoco, los primeros días de agosto y los últimos días de agosto. Como defensa, observamos unos ciertos acercamientos medio inusuales entre el abogado de uno de los procesados y la jueza ponente. Eso nos llevó a indagar un poco en redes, en la información pública, y encontramos que este abogado había sido patrocinador de la jueza ponente en una acción de protección que ella había presentado en contra del Consejo de la Judicatura. Entonces, allí nosotros presentamos una recusación, tanto nosotros como abogados de los acusadores particulares como Fiscalía. Esto se hizo una audiencia, esto fue en diciembre del año pasado, y en esta audiencia de la recusación hubo también otras actuaciones por parte de otra jueza de este tribunal. Cuando terminó la lectura de la decisión, se hizo así por Zoom, como estamos ahora, y cuando ya se declaró que se terminaba la audiencia, algunos, entre esos me incluyo, ya nos desconectamos, pero se quedaron todavía mis colegas que también estaban en la defensa y le alcanzaron a escuchar a esta jueza diciendo esto no tenía que salir así, palabras más o menos en este sentido. Entonces, Fiscalía todavía se encontraba también conectado en esa audiencia y eso llevó a que presente también ella active una queja. Esto también nosotros lo informamos, nosotros me refiero a la CEDU, informamos a la fiscal general de ese entonces sobre todas estas situaciones irregulares para que tome las medidas que estime pertinentes internas, ¿no? Y eso motivó a que de oficio se inició otra investigación por prevaricato en contra de las 2 jueces. Entonces fue por eso que ella se termina excusando, le aceptan la excusa y de los 3 miembros del tribunal pues quedamos con 1. Pero no había que olvidar que ese 1 que quedaba ya había escuchado los primeros testimonios de Fiscalía.
que sí se habían realizado en agosto. Entonces, Fiscalía le vuelve a solicitar que ahora él también se excuse y tenía que ser, que ya estaba contaminado, ya había escuchado y esos testimonios iban a volver a repetir una vez que se declaró la nulidad de todo lo actuado por lo que venía un nuevo tribunal. No le aceptaron la excusa y esto llevó a que haya que presentar una nueva recusación. La Fiscalía presentó una nueva denuncia por prevaricato en contra de ese juez y eso ha llevado a que la semana anterior se acepte también su excusa. Con esto se va a conformar un nuevo tribunal de cero, todos nuevos, y estamos pendientes que se fije una fecha. Ahora, en ese proceso es importante, está también allí, fue investigado y está siendo procesado Furukawa como compañía, como persona jurídica. Entonces es allí donde se va a poder llegar a establecer, en caso de que exista una sentencia condenatoria, se va a poder imponer esta sanción de cierre de la compañía, de su disolución y liquidación, porque algo que llama mucho la atención y fuera del país y dentro del país es que a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró una práctica tan abominable, la violación de derechos que se dio, la compañía siga funcionando en total impunidad. Apenas sí en el 2019 estuvo cerrada 3 meses y sin embargo esa sanción fue levantada por el Ministerio de Trabajo en su momento. Y Alejandra, bueno, sabemos que la empresa también había planteado, ¿no?, esta propuesta de pagos por muchos años, ¿no? Podría tardar incluso un siglo. ¿Cómo interpretan también ustedes esta estrategia desde la empresa, considerando que las condiciones de vida de las tabacaleras, los tabacaleros no ha cambiado? También aquí, ¿qué responsabilidad tiene el Estado, ¿no? O qué responsabilidades ha evadido frente a esto y qué medidas reales debería adoptar? Bueno, nosotros consideramos que la propuesta de pago que ha realizado la compañía Furukawa es una burla para las tabacaleras y para los tabacaleros. Lo que se busca es la impunidad. Entonces se plantean unas premisas allí de que la Corte jamás ha tenido la intención de cerrarlos, pues en efecto la Corte no tendría ni siquiera la competencia para hacerlo. Sin embargo, la Corte sí dice dentro de su sentencia que no encuentra justificación para que el Ministerio de Trabajo les hubiera levantado esta sanción, este cierre de 3 meses que mencioné pasó en el año 2019. Y eso es porque los mecanismos que puedan existir al momento, normativas internas del Ministerio de Trabajo o el mismo Código de Trabajo, no son eficaces. Lo que la Corte llega a establecer en su sentencia es que podrían existir allí algunos mecanismos de control, los de inspecciones, que tal vez son los más comunes, pero que esos no fueron eficaces para identificar que esto estaba ocurriendo más de 50 años, no fueron 5 meses ni fueron 5 años, fueron más de 50, y las autoridades nunca lo lograron y nunca lo llegaron a identificar. Y cuando lo identifican, sus sanciones eran un cierre temporal de 3 meses, que supuestamente se levanta esa sanción porque la compañía justificó que ya se habían subsanado los incumplimientos. Lo cierto es que luego de ese momento, 2020-21, cuando se continúan realizando inspecciones, existe incluso una constancia que circula en redes de una comparecencia de quien era ministro de Trabajo en ese entonces ante la Asamblea Nacional en la Comisión de Garantías, y donde informa decenas de incumplimientos que no se habían subsanado. De hecho, hasta el día de hoy, hace pocas semanas, recordemos que estaban unos plantones de trabajadores actuales, formales, estos que la compañía Furukawa utiliza como escudo para decir que para proteger los derechos de ellos no podrían cumplir la reparación, pues tampoco cumplen los derechos de ellos, porque ellos estaban allí reclamando meses que no les pagan sus haberes, y esto es de todos los años, que no les pagan sus utilidades, no les pagan sus haberes. Entonces, lo que nosotros consideramos, retomo la idea, es que Furukawa va construyendo, ¿no?, todo un andamiaje para que esto no le afecte. Para que esto le afecte en lo mínimo, ellos seguir trabajando, seguir generando sus utilidades, no pagarles a sus trabajadores formalizados y, por supuesto, no cumplir la reparación. Así es. De Pero manera no solo eso, absurda. Alejandra, sino que también se ha iniciado una campaña de desprestigio contra las víctimas. ¿Cómo opera y qué efectos tiene? ¿Qué busca? Eso también es desde el día 1, Sofía, el querer acusarlos como invasores, que no los conocen, no saben quiénes son. Se han alegado cuestiones tan absurdas como el decir, han llegado a nuestras tierras y no tenemos culpa de que les estén trabajando. Ya, eso fue algo que se dijo en el 2018-2019 cuando el caso se hace público.
Entonces, ahora continúa, ¿no? Luego hubo denuncias por invasión de propiedad privada, hubo un acto urgente de fiscalía, igual por supuestas invasiones, llegó mucha policía, hubo gas lacrimógeno, adentro las familias estaban con niños. Esto es una constante. Lo más reciente, pues dicen hace unos meses, que incluso también han presentado aparentemente una denuncia en fiscalía, otra vez acusando de invasión, pero esta vez en las haciendas que se encuentran en Malimpia. Se ha querido señalar que las personas víctimas de Furukawa pertenecerían a bandas de delincuencia organizada o que se están tomando las tierras como una medida de hecho ante el incumplimiento de la sentencia que se está estimulando. Se lo informan así a la corte. En los escritos que Furukawa presenta, eso es lo que están señalando. Nuestra posición respecto a eso es esta campaña de desprestigio, de estigmatización, de querer criminalizar la pobreza, la situación en la que se encuentran las víctimas. Por supuesto que ellos y ellas están desesperados porque pasa el tiempo y la empresa, su sentir es que la empresa se sigue burlando de ellos. Ahora, esto de desesperarlos, que va de la mano de proponer 98 años o de presentar estas denuncias, también, como digo, forma parte de esta estrategia para que las personas que forman parte de este juicio acepten probablemente este levantamiento de las prohibiciones de venta que tienen las haciendas. Porque entonces va pasando el tiempo y Furukawa alega que esa es la única alternativa para poder cumplir, que les autoricen vender, pero ¿vender a qué precios? Y esa es nuestra oposición. No tendríamos una objeción en que se venda si los precios son los que vale la tierra y que eso sirva realmente para la reparación de las víctimas, pero bajo nuestra interpretación, bajo nuestra lectura, quienes hacemos parte de la defensa, esas ventas en realidad van a perjudicar a las víctimas, no buscan cumplir con las medidas de reparación. Tal es así que como aún existe este riesgo de incumplimiento, nuestra posición, lo que nosotros le hemos pedido a la Corte es que no levante esas medidas cautelares, porque el riesgo de incumplimiento subsiste. Bueno, Alejandra, el tiempo se nos hace corto y muchas gracias por hablar de este tema tan importante con nosotras. Te comprometemos también para una próxima para conocer, ¿no? Como nos has mencionado, pues empezaría de cero todo esto, así que estamos igual muy atentos de este caso, siempre desde el inicio, y bueno, esperamos también una próxima también tener novedades de tu parte. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Gaby, por darnos la oportunidad de conversar sobre esto, que es muy importante. Entendemos que en el contexto actual del país, de repente hay otros temas que nos toman en la urgencia, pero los derechos humanos de las personas es algo de la mayor relevancia, y por eso siempre nuestro pedido a ustedes, a los medios que han estado siempre dándole seguimiento, y en general a la ciudadanía, a la sociedad, que nos sigan acompañando. Hay una sentencia, pero eso no significa que la lucha ha acabado. Ahora estamos en este campo de hacer que eso se cumpla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Alejandra Zambrano nos acompañaba el día de hoy, abogada de la CEDU, para dar a conocer pues este tema. Un año después, Furukawa sigue sin reparar a las víctimas de esclavitud moderna en nuestro país, y no solamente que no sigue sin reparar, sino que sigue también haciéndoles daño a las personas en estos contextos de empobrecimiento, después de haber pasado tanta miseria en estas plantaciones. 10:27, ya con esto nos despedimos, les abrazamos fuerte a ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen, y pues mañana volvemos a las 9 en punto. Así es, hasta mañana.